Diplomado. Planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático. Módulo 2. Mecanismos internacionales para enfrentar el cambio climático. Planteamientos y posición del Estado Plurinacional de Bolivia. Curso Cambio climático en el panorama internacional, parte 1. Gonzalo Rolando Lora Beizaga. Maestría en Gerencia Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Becario de la Fundes Mori. Ingeniería Ambiental, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional Cochabamba, Bolivia. Realizó investigaciones particulares aplicadas sobre la sabiduría de la unidad de los pueblos ancestrales del Abya Yala, sobre la base de la obra y guía del Dr. José Mario Ilsecas y la Magister Tatiana González. Negociador ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ha trabajado asesorando proyectos de adaptación al cambio climático dentro del marco del programa piloto de Cultura de Resiliencia. Tiene una maestría en el estudio de los enfoques propuestos por las escuelas de resiliencia para la gestión del cambio ambiental global. Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Lora, soy ingeniero ambiental, soy magíster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes de Colombia. Tengo más de 10 años de experiencia en el área de cambio climático, vengo trabajando desde 2008, desde instituciones como el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el IDEMA, la Cooperación Internacional, el Ministerio de Medio Ambiente, el Programa Nacional de Cambios Climáticos, el Ministerio de Defensa y otros. Mi experiencia principalmente va por el área de planificación ambiental, gestión ambiental y cambio climático. He sido miembro del equipo de negociación de cambio climático de Bolivia en 2 ocasiones, ante la COP15 en Dinamarca y ante la COP18 en Qatar. Y actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente como responsable en áreas especializadas. En este caso, en este módulo, vamos a ver los mecanismos internacionales para enfrentar el cambio climático y la posición boliviana respecto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Para empezar, inicialmente, vamos a ver qué es el cambio climático. El cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambio en el clima, y para hablar de clima tenemos que hablar de secuencias de 30 años por lo menos. Los científicos se han dado cuenta que la temperatura paulatinamente se ha ido incrementando y han empezado a investigar por qué se da este incremento, si este incremento es natural o este incremento tiene alguna influencia humana. Lo cierto es que la temperatura se ha incrementado y producto de esto podemos ver, por ejemplo en el gráfico, que las líneas de tendencia para periodos más cortos cada vez tienen pendientes más elevadas. Eso nos quiere decir que el cambio climático no solamente está incrementando la temperatura, sino que este cambio se está dando cada vez más rápido. Este proceso de calentamiento lo llamamos calentamiento global. El cambio en los efectos del sistema planetario como tal se conocen como cambio climático. El planeta tiene una capa de aire, que son moléculas de aire básicamente, que están en la superficie de la Tierra por efecto de la gravedad. Algunos de estos gases, como el dióxido de carbono o como el metano, son gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que retienen el calor que es transformado por la luz que llega del Sol. Llega la luz del Sol, está en la superficie del planeta, se transforma a calor y los gases de efecto invernadero en la atmósfera los retienen, manteniendo la temperatura del planeta. Si no existiesen estos gases de efecto invernadero, el planeta estaría a menos 50 grados centígrados. Los gases de efecto invernadero nos permiten tener una temperatura de 15 grados promedio en el planeta y hacer
habitables del planeta, generar las condiciones para que la vida pueda florecer, principalmente manteniendo el agua en estado líquido. Estos gases de efecto invernadero son principalmente tres. Vamos a hablar en primera instancia del dióxido de carbono, que es el más importante, no tanto por su potencial de calentamiento, sino por su abundancia. De todos los gases de efecto invernadero es el más abundante. En la actualidad encontramos cerca de 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tomamos 1 millón de moléculas de aire, aproximadamente 400 de estas son dióxido de carbono. En cuanto al metano, el metano es 23 veces más potente que el dióxido de carbono para calentar la atmósfera, sin embargo su concentración es mucho más baja, aproximadamente 1.750 partes por cada billón de partes de aire. Y otro gas importante es el óxido nitroso. Los científicos han estudiado la relación que existe entre el clima y los gases de efecto invernadero. E históricamente, a través de los estudios paleoclimáticos, es decir, a través de analizar los testigos de hielo en los polos o a través de estudiar los anillos de los árboles, etcétera, etcétera, han encontrado que existe una relación directa entre concentración de gases de efecto invernadero y temperatura. Quiere decir que si se incrementa la concentración de gases de efecto invernadero, también se va a incrementar la temperatura, como podemos ver en el gráfico, donde encontramos relación de dióxido de carbono y temperatura y vemos que ambos gráficos coinciden. Esto corresponde al quinto informe de evaluación del IPCC y aquí podemos encontrar cómo han subido históricamente desde 1850 las concentraciones de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitroso. Abajo podemos encontrar las emisiones acumuladas provenientes tanto de la quema de combustibles fósiles como de fuentes no energéticas. Este gráfico es bien interesante porque nos muestra cómo funcionan los modelos climáticos. Los modelos climáticos básicamente son modelos matemáticos que están establecidos sobre ciertos supuestos que se establecen en base a la experiencia, es decir, cómo ha venido evolucionando el clima y cómo estas variables que van a cambiar, potencialmente pueden cambiar el clima. En el área azul se ve el modelamiento de cambio climático sin intervenciones humanas y en el área rosada se ve el modelamiento, los modelos con interferencia humana. La línea negra nos muestra las mediciones, es decir, las mediciones coinciden con los modelamientos, incluidos las intervenciones humanas, las interferencias humanas. Eso quiere decir, lleva al IPCC a aseverar que con más de un 95% de probabilidad el cambio climático tiene influencia humana, es producto de una influencia humana. ¿Y de dónde viene esto? Básicamente de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono, proveniente de los combustibles fósiles a partir de la revolución industrial. A partir de la revolución industrial se incrementa exponencialmente la cantidad de estos gases debido a la quema principalmente de petróleo, bueno, antes de carbón, posteriormente de petróleo y de gas. Estos son compuestos orgánicos que han tardado millones de años en adquirir esa forma y concentran mucha energía que nosotros la aprovechamos a través de la combustión de estos. Producto de esto tenemos la emisión de dióxido de carbono. El año 2004 se han emitido alrededor de 49.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que para equilibrar todo esto lo llamamos toneladas de CO2 equivalente. Esto depende del potencial de calentamiento. Por ejemplo, el metano, les he dicho, es 23 veces más eficiente que el dióxido de carbono. Es decir, una tonelada de metano equivale a 23 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Una tonelada de óxido nitroso equivale a 293 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, todos los gases de efecto invernadero los vamos a ver en una sola medida que se llama tonelada de CO2 equivalente, o como van a ver allá, CO2-EQ, que es el equivalente. Como vemos en la gráfica, 49.000 millones de estas toneladas han sido emitidas el año 2004 y esto ha ido progresando con el tiempo, es decir, cada año hemos ido rompiendo récords históricos de emisiones, excepto el 2009 que ha bajado por efecto de la crisis económica global. Como podemos ver en la gráfica, la mayor parte de estos, el 56.6%, provienen de la quema de combustibles fósiles. Tenemos un buen porcentaje, 17.3%, proveniente de la deforestación y de la degradación de la biomasa, un 14% que proviene del metano, aproximadamente 8% del óxido nitroso, CO2 de otras fuentes está cerca del 3% y otros gases como los hidrofluorocarbonos o los perifluorocarbonos, que son exclusivamente de origen antropogénico, es decir, de origen humano, se encuentran en una medida de 1%. ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son las actividades que generan estos gases? Principalmente el suministro de energía. El suministro de energía con casi 26%, después tenemos a la industria con cerca del
19.4%, la silvicultura 17.4%, la agricultura, el transporte. Como podemos ver, las fuentes de emisión de dióxido de carbono vienen tanto de la quema de combustibles fósiles como del cambio de uso de la tierra. Cuando yo elimino biomasa, esta biomasa está reteniendo carbono. Al eliminar esta biomasa, este carbono es liberado a la atmósfera y esta biomasa ya no puede fijar más carbono, porque la única forma en la que puede volver el carbono a la atmósfera es a través de las plantas mediante el proceso de fotosíntesis. Las plantas toman el carbono del CO2 a través de la fotosíntesis y liberan el oxígeno durante los periodos del día. Aquí podemos ver una gráfica acumulada de los gases de efecto invernadero hasta 2010 y las fuentes de donde provienen. Como pueden ver, principalmente la fuente más importante de emisión de gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles, principalmente del petróleo, del carbón y del gas natural. Aquí nos muestra más o menos la distribución por sector de las 49.000 toneladas que se han emitido el año 2010. Como vemos, principalmente está en el lado de las industrias, de la construcción, de la energía, del cambio de uso de suelo y de la deforestación. Acá podemos ver cuáles son los forzamientos naturales y antropogénicos. ¿Qué es un forzamiento? Es una fuerza que va a llevar a un calentamiento de la Tierra. Este forzamiento radiativo se mide en watts sobre metro cuadrado. Lo que pueden ver en la gráfica negra es el calentamiento observado. Este calentamiento observado es la mezcla de varios forzamientos radiactivos. El impulso que le dan a esto los gases de efecto invernadero. Otros forzamientos radiactivos humanos que ven en amarillo se deben a los aerosoles, a la contaminación que evita que llegue la radiación solar y vuelva a la atmósfera. Los forzamientos naturales tienen que ver con cenizas volcánicas, tienen que ver con nubes, tienen que ver con el albedo que rebota esta energía hacia la atmósfera, hacia el espacio exterior, perdón. ¿Por qué emitimos tantos gases de efecto invernadero? ¿Por qué se ha dado este crecimiento exponencial de emisión de gases de efecto invernadero? Podemos identificar principalmente tres variables. La primera, el acelerado crecimiento poblacional. Recientemente hemos sobrepasado los 9.000 millones de personas en el mundo, 40% de estos en China e India. Entonces tenemos un crecimiento exacerbado que está tendiendo cada vez a mayor demanda de alimento, mayor demanda de agua, mayor presión sobre los recursos naturales y mayor generación de residuos, mayor generación de gas de efecto invernadero, mayor generación de basura, aguas residuales, etcétera, etcétera. Además tenemos un modelo socioeconómico que ha llevado a un estado bastante precario a la humanidad. Más de la mitad del mundo vive con menos de $2 al día, están por debajo de la línea de la pobreza, tienen serias deficiencias de acceso a alimentación y a agua que da lugar a índices exacerbados de pobreza y a niveles de distribución de recursos muy inequitativos, muy marcados entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la humanidad. Y finalmente tenemos una brecha cultural, es decir, un alejamiento completo del tema. La gente puede entender en el abstracto qué es cambio climático, sin embargo todavía queda muy lejano, queda muy lejos, generaciones futuras, entonces no se apropia del problema como tal. Viendo cada una de las variables, si el mapa del mundo estuviese determinado por la población mundial, sería más o menos como vemos en la figura. La mayor parte de la gente en Asia, una buena porción de esta en África, en Norteamérica y en Europa, y un grupo menor en Sudamérica y finalmente Oceanía. Aquí podemos ver que los países más poblados son China, India, con 1.400 y 1.200 millones de personas, posteriormente está Estados Unidos con un poco más de 300 millones de personas y países como Indonesia, Brasil, que está por encima de las 200 millones de personas, etc. Es decir, este crecimiento, como vemos en la siguiente gráfica, tiende a una población que puede sobrepasar los 14.000 millones de personas para 2100 o estabilizarse en un poco más de 9.000 en una línea de crecimiento medio. Sin embargo, estamos tendiendo hacia una línea de crecimiento rápido. Las emisiones energéticas del mundo nos muestran lo siguiente. Nos muestran que la mayor parte se da en la parte norte
del mundo, principalmente en Asia por la cantidad de gente que se encuentra en Asia, en Europa, y en Norteamérica y en Oceanía. Y esto tiene que ver con el nivel de consumo de estos países principalmente. Como podemos ver, la matriz energética mundial en 1973 provenía principalmente del petróleo, es decir, 46% de la energía que se generaba en el mundo provenía del petróleo. En 2005 esto se redujo a 35%, sin embargo se incrementó en, por ejemplo, el carbón de 24.4 a 25.3%, pero principalmente en gas natural de 16% a casi 21%. La energía nuclear también ha tenido un importante crecimiento con los consecuentes riesgos que esta implica, por ejemplo, el desastre que ha habido en Fukushima. Nos muestra que hemos pasado de un consumo global de 3.762 millones de toneladas de petróleo equivalente a más de 5.446 toneladas. Es decir, en menos de 30 años hemos casi duplicado la demanda energética en términos de petróleo. Las actividades humanas de consumo van a generar irremediablemente gases de efecto invernadero. Por ejemplo, se emiten 3.760 toneladas de CO2 para extraer, desde el proceso de extracción hasta combustión de una tonelada de petróleo. Solo en el proceso de refinación de una tonelada de crudo se emiten 570 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y como van a ver ahí, hay grandes diferencias entre generar energía con combustibles fósiles y generarla con fuentes renovables. Otra fuente importante de emisiones definitivamente es el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra. Como podemos ver ahí, el principal emisor en este sector es Sudamérica, con Brasil como el abanderado de la deforestación en el continente, pero con problemas serios de deforestación incluidos aquí en Bolivia. Lo que nos muestra esto es el almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres, y esto nos da una noción de dónde deberíamos proteger los reservorios de carbono, y se encuentran principalmente en la parte boreal, debajo del hielo ártico, y en el cinturón intertropical, que corresponde al Amazonas, corresponde a la zona biodiversa de África y de Oceanía. Aquí podemos ver las tasas de deforestación y vemos que en nuestro país, en la zona de Santa Cruz, por ejemplo, tenemos una elevada tasa de deforestación, principalmente destinada hacia apertura de cultivos agroindustriales de soya, de girasol, etcétera, que cada vez están compitiendo más con los alimentos, distorsionando un poco el mercado, como vamos a ver a continuación. En cuanto a las emisiones no energéticas, por ejemplo, por cultivar una hectárea de trigo extensivamente con maquinaria se emiten más de 3.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, 100 metros cuadrados de bosque secuestran 3.500 toneladas de CO2 al año. Es la diferencia entre mantener un bosque y tener un sistema extensivo de cultivo. En cuanto al modelo socioeconómico, vamos a encontrar un modelo basado en el consumismo, un modelo basado en el profit, es decir, en la ganancia. Este es un modelo que premia básicamente la ganancia y por lo tanto el consumo excesivo de bienes y servicios, a lo cual se suman problemas como la obsolescencia programada, mediante la cual las empresas programan con anterioridad la obsolescencia de sus equipos para que el celular que uno esté utilizando no tenga mucho tiempo de vida útil, entonces uno tenga que descartarlo y comprar uno nuevo y comprar uno nuevo. Estos iconos son comunes, ¿no? La obesidad, que encontramos más de la mitad de la población, por ejemplo, de Estados Unidos y de México con problemas severos de obesidad. Encontramos sustancias tóxicas como las gaseosas, principalmente la Coca-Cola, que está enfermando una gran cantidad de gente en el mundo, y un modelo socioeconómico basado en el consumo de bienes y servicios. Esta gráfica nos está mostrando cómo ha cambiado el PIB en los últimos 45 años. Vemos que el Producto Interno Bruto del mundo se ha incrementado 36 veces en este tiempo, y la población no ha llegado a duplicarse en esa época, en este periodo de tiempo. Es decir, deberíamos ser por lo menos 19 veces más ricos, sin embargo no lo somos. El planeta sí tiene esa cantidad de dinero, pero lo importante es cómo está distribuida, y la siguiente gráfica nos va a mostrar que el 77% de los recursos del mundo están concentrados en el 18% de la población. Es decir, si tuviéramos 10 plátanos en el mundo, 8
se van para las 2 personas que viven en los países ricos, y los otros 2 plátanos restantes tienen que ser distribuidos para los 8 habitantes que viven en el mundo en desarrollo. Este gráfico nos está mostrando las extracciones mundiales y nos está mostrando que estamos sacando cada vez más recursos de todos los lugares del mundo. Vivimos en una lógica que está basada en asumir un crecimiento infinito, y esto sabemos que no es así. Sabemos que el mundo tiene límites, que los sistemas tienen límites tanto para la producción de bienes como para la asimilación de residuos. Ya hace poco hemos sobrepasado la capacidad de asimilación y la capacidad de asimilación del planeta, precisamente por esto que vemos aquí, el consumo mundial. El consumo mundial está exacerbando el consumo de bienes y servicios y la generación de residuos, sobrepasando la capacidad de asimilación y de generación de bienes del planeta, exacerbando temas como la pobreza, principalmente en continentes como Asia y África, que concentran la mayor parte de la población del mundo. Este gráfico nos muestra el de distribución de la pobreza, de la población y de la riqueza mundial, nos muestra que no hay una correspondencia entre la cantidad de gente y la riqueza en los países. Eso quiere decir que la riqueza está mal distribuida en el mundo, o por lo menos inequitativamente distribuida. Y esto se debe a cómo se ha implantado el modelo, que nos lleva a una brecha 1400 veces entre el 20% más rico y un 20% más pobre. Este dato lo da Joyce Boyce en su libro Política Económica del Medio Ambiente, donde nos dice que el 20% más rico con el mismo esfuerzo genera 1400 veces más PIB que el 20% más pobre. No más PIB, sino más riqueza, generando el mismo esfuerzo. La mayor parte de estas emisiones provienen de un consumo de derroche. Por ejemplo, las emisiones promedio de un pasajero en un vuelo de París a Nueva York ida y vuelta son de 3.670 toneladas. Volar 1000 kilómetros en primera clase me generan 770 toneladas de CO2, mientras que volar en clase ejecutiva 510 y volar en clase económica solo 220 por el espacio que se genera. Entonces podemos resumir un poco esta situación en este meme que encontramos, ¿no? Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan. Como vemos aquí, vemos el PIB per cápita y vemos el PIB arriba, y vemos que tampoco existe una adecuada equidad en estos países principalmente desarrollados, que los índices de equidad, por ejemplo, son mejores en los países del sur. Aquí tenemos las emisiones nacionales per cápita y vamos a encontrar que los principales emisores por habitante son Australia, son Qatar, son los países árabes, y después vienen países como Estados Unidos, como los países europeos, etc. En cuanto a la brecha cultural, nos referimos a brecha cultural utilizando un poco el concepto de Paul Ehrlich. Ehrlich nos habla de una brecha cultural en cuanto a un alejamiento del problema concreto del cambio climático, que tiene que ver en quedarnos en la abstracción del cambio climático, en no asumir que esto va a traer consecuencias en el corto tiempo y en la falta de voluntad política para asumir soluciones reales ante esta problemática. Aquí, por ejemplo, vemos que la gente que cree que las noticias de cambio climático son exageradas en Estados Unidos corresponden a más del 66% de los republicanos, 44% de los independientes y 22% de los demócratas. Con una coyuntura de este tipo no se pueden asumir políticas de mitigación adecuadas a la realidad de Estados Unidos y al sobreconsumo y sobreutilización del espacio atmosférico que Estados Unidos está ejerciendo sobre el mundo en los últimos años. Básicamente estamos llegando a una sociedad que nos lleva a esto, ¿no? A que lo que posees acabará poseyéndote. Los principales emisores del mundo, tomando en cuenta las emisiones de 2005, tenemos en primer lugar a China, con más de 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Después tenemos a Estados Unidos con un poco más de 7.100 millones de toneladas. La Unión Europea, Rusia, India, Japón, Brasil, Alemania, Canadá, Reino Unido y México. Para ponerle algunos números de ejemplificación, el Reino Unido, con 60 millones de personas, emite más que Egipto, Nigeria, Pakistán y Vietnam juntos, que suman 472 millones de personas. El estado de Texas, con 23 millones de personas, emite más CO2 que todos los países que están por debajo del África, del desierto del Sahara en el África, que suman 720 millones de personas. Nueva York, con 19 millones de personas, contamina más que los 766 millones de personas que viven en los 50 países menos desarrollados del mundo. Si cada habitante del mundo quisiera tener un nivel de consumo de un habitante
promedio de Estados Unidos, no de un habitante rico, se necesitarían 9 planetas para absorber toda esa contaminación. No tenemos 9 planetas, es decir, estamos sobrepasando esa capacidad. Ahora, ¿qué efectos va a traer este cambio climático? Porque hemos dicho que se está incrementando la temperatura. Este incremento de la temperatura va a mover las dinámicas de equilibrio hacia nuevas condiciones de clima, por eso lo llamamos cambio climático. ¿En qué se van a expresar? Principalmente en mayor temperatura y por lo tanto deshielo de los cuerpos de nieve. Este deshielo va a dar lugar a una mayor cantidad de agua en el sistema. El agua absorbe el calor mientras el hielo lo refracta. Al absorber más calor tenemos un efecto dominó, es decir, el sistema se retroalimenta a sí mismo al generar más agua, más absorción de calor, más agua, etc. Esto va a reacomodarse porque las variables de clima dependen principalmente de temperatura y de humedad. Y va a reacomodar los patrones, como vemos en los cambios de patrones de lluvias, generando sequías en algunos lugares e inundaciones en otros, por un incremento del nivel del mar que ya se puede sentir en casi 20 centímetros a la fecha. Esto va a generar efectos sobre la agricultura porque nuestros cultivos están adaptados a ciertas condiciones de clima, a ciertas condiciones de precipitación, a ciertas condiciones de humedad. Si cambiamos esas condiciones, los cultivos se van a ver seriamente afectados. Además que el incremento de temperatura también va a influir sobre las plagas que al tener climas más cálidos van a poder proliferarse en lugares donde antes no se podían proliferar. Aquí también tenemos un efecto serio sobre la pesca y sobre la biodiversidad marítima porque una temperatura mayor sobre el océano genera mayor acidez en el mismo. Esta acidez va a afectar directamente al carbonato de calcio que tienen los corales, matándolos. Esto se conoce como el proceso de blanqueamiento de los corales. No nos olvidemos que los corales son la fuente de alimento de todo el ecosistema marino donde se asienta la mayor parte de vida del planeta. Y básicamente nosotros dependemos de toda esta vida. Aquí tenemos un mapa que nos está mostrando la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en Bolivia y vemos que gran parte del territorio occidental se ve seriamente afectado por esta inseguridad alimentaria, principalmente porque dependemos en gran medida de sistemas a secano de producción agrícola. No tenemos asegurados sistemas de riego que puedan garantizar la disponibilidad de agua y además estamos muy sometidos y somos muy vulnerables a los efectos extremos, a desastres naturales extremos como granizos, como sequías, como inundaciones, etc. Otro tema que se va a sentir también pronto con cambio climático es el incremento de enfermedades por el mismo tema que hemos visto con las plagas. Acá nos está mostrando la amenaza de incendio en el país, cómo se va a incrementar por cambio climático y vemos que lugares como el Beni o Santa Cruz van a aumentar, o la zona de los Yungas van a aumentar drásticamente su vulnerabilidad de incendios. Las olas de calor también se están incrementando en el mundo, principalmente en el continente europeo, generando muertes principalmente de ancianos. Este gráfico es muy ejemplificador y nos muestra que el riesgo de ser impactado por un fenómeno natural, por un desastre natural extremo, es mucho mayor en un país en vías de desarrollo que en un país rico. Entre 1980 y 1984, 98% de los afectados por fenómenos climáticos extremos vivían en un país en vías de desarrollo y solo 2% en un país desarrollado. Entre 2000 y 2004 esto ha cambiado a 98.9%, es decir, prácticamente 99 de cada 100 afectados están en un país en vías de desarrollo. Eso nos muestra que hay una capacidad muy diferente en países en vías de desarrollo y en países ricos para abordar la problemática de cambio climático. Es decir, la vulnerabilidad de nuestros países es muchísimo mayor a estos efectos. Como ejemplo, 262 millones de personas fueron afectadas por desastres climáticos en 2004. Más del 98% de estas vivían en países en vías de desarrollo. Esto nos muestra la vulnerabilidad económica y sitúa a Bolivia como un país altamente vulnerable económicamente a los eventos de cambio climático. Y claro, esto tiene que ver con pérdida de infraestructura pública, por ejemplo, que si caiga un puente en el Chapare, bloquea completamente todo ese flujo económico del cual depende el país. El país también depende de la exportación de materias primas y su sistema de producción de alimentos es vulnerable, por lo tanto su vulnerabilidad climática es muy fuerte. Aquí tenemos cambios en los ecosistemas y pérdida de biodiversidad y vemos que la zona amazónica y principalmente la interandina hacia la amazónica es una zona de alta vulnerabilidad para la biodiversidad. El cambio climático puede llegar a extinguir
2 de cada 10 especies de animales y plantas que alguna vez hemos visto vivos en este planeta. Aquí tenemos posibles efectos y quiero quedarme en dos efectos grandes. Primero, el cambio en los patrones del niño-niña, la amplitud en la frecuencia del niño-niña que puede dar lugar a una exacerbación del proceso del fenómeno del niño, generando una sequía prolongada en la Amazonía y una transformación progresiva de esta de una selva tropical húmeda a sabanas tropicales inundadizas. Ese modelo, esa tendencia la están mostrando varios modelos climáticos y puede llevar a un cambio climático drástico. Acá nos está mostrando un poco los riesgos de cambio climático y es importante que nos enfoquemos en esto porque el enfoque de riesgo es el que nos va a dar todo el marco referencial para la adaptación. Encontramos los diferentes escenarios donde vamos a encontrar por qué los científicos definen 2 grados Celsius como un incremento ya peligroso en el sistema climático y por lo tanto recomiendan mantener este incremento en menos de 2 grados. Si es que llegáramos a un incremento de 2 grados, el incremento de la temperatura en regiones continentales, es decir, en regiones como la de Bolivia, sería entre 1.5 a 2 veces más alto que el promedio. Es decir, estamos hablando de cerca de 4 grados de incremento. En la zona de montaña esto se incrementa todavía 1 a 2 grados más, llegando incluso hasta 6 grados el cambio en el gradiente de temperatura para la zona de montaña. Eso nos muestra este aumento de temperatura a grandes altitudes en los Andes. Eso constituye a la zona andina, a la zona de glaciares, una zona muy vulnerable a los potenciales efectos del cambio climático, además de otras zonas muy vulnerables en el sudoeste de Potosí y en la zona amazónica de Bolivia. Hay varias dificultades que nos permiten cuantificar o identificar cuáles pueden ser los potenciales efectos de cambio climático. Uno es la dificultad de distinguir los impactos de la variabilidad climática normal del cambio climático antropogénico. La falta de registros climáticos históricos confiables y completos tampoco nos permite utilizar estas series de clima adecuadamente para modelar los potenciales efectos a futuro. Pocos estudios de impactos disponibles, la mayoría están en base a un solo o a 2 escenarios y los modelos climáticos todavía están en escalas muy grandes para la toma de decisión. Otra cosa es que la grilla, por ejemplo, en la zona andina nosotros tenemos grandes gradientes, o sea, grandes variaciones de altitud en espacios muy reducidos, en áreas muy pequeñas, lo que los modelos climáticos todavía no pueden modelar adecuadamente. Esto nos está mostrando los modelos climáticos en Bolivia y nos muestra que estos incrementos de temperatura pueden ser significativos, que pueden estar en el orden de 2 a 5 grados básicamente y que en el altiplano podrían llegar entre 7 y 10 grados. Para el 2030 esto significa un aumento de temperatura regional comparado con las temperaturas de hoy de 1 a 2.5 grados Celsius. Para Bolivia esto viene a representar cambios en las precipitaciones, es decir, va a llover más en algunos lugares, va a llover menos en otros lugares, generando sequías e inundaciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, acá los eventos extremos entre 2000 y 2010. Ustedes van a ver ya cada diapositiva y van a poder encontrar e identificar estos eventos. De igual forma, las emergencias climáticas, y ahí vemos que tenemos problemas de inundaciones. Ahí vemos la cuenca endorreica, vemos la parte amazónica, con inundaciones, esto entre 2007 y 2008. Este es el mapa de amenaza de inundación por cambio climático de Oxfam. También tenemos riesgos de sequías. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda de la parte superior, una foto bastante conmovedora. Estos son pichones de flamencos en el Salar de Uyuni que están escapando de la sequía. El sudoeste del altiplano boliviano es una de las regiones más altamente vulnerables al cambio climático por su disponibilidad de agua. El altiplano norte tiene la ventaja de contar con la influencia del lago Titicaca, que genera todo un ecosistema, un microclima distinto. El lago Titicaca evapora más de 400 toneladas de agua por segundo, lo que le da al altiplano norte una condición distinta al altiplano sur. El altiplano sur, al no contar con este efecto benéfico, tiene mucha más vulnerabilidad a las sequías, y eso nos está mostrando estas fotos también en los valles bolivianos y en el Chaco. Este es el mapa de amenaza de sequía y podemos ver que tenemos gran potencial de amenaza de sequía en todo el país. Estas son fotos de la granizada de 2008 en Tarija. Y más o menos cada evento extremo golpea al país entre más o menos a un 1% a 5% del Producto Interno Bruto, dependiendo de la intensidad de estos eventos. Estamos en la cercanía de un niño fuerte
Entonces debemos prepararnos para generar las condiciones que nos permitan enfrentar de la mejor forma posible este evento. Aquí tenemos la variabilidad del niño y de la niña y encontramos que todavía no se ha podido establecer una clara relación entre el cambio climático y la ocurrencia del fenómeno del niño-niña. Sin embargo, el cambio climático bajo los modelos sugiere que va a exacerbar el fenómeno del niño, generando potenciales sequías en la Amazonía y un cambio progresivo del ecosistema a sabanas inundadizas. Aquí tenemos más o menos cómo impacta el niño en el PIB boliviano y vamos a ver que estos desastres naturales cada vez van bajando el potencial aprovechamiento económico que podríamos tener de nuestras actividades productivas. El impacto más importante del calentamiento global o del cambio climático en Bolivia está sobre el ciclo hídrico. Esto significa derretimiento de glaciares, dando lugar a falta de agua potable, pérdida de bofedales, cambios en los regímenes de precipitaciones, cada vez lluvias más intensas, inundaciones, sequías, granizo y mayor evapotranspiración, cambiando las condiciones completamente del clima. En lo que se refiere a los glaciares andinos, encontramos que por lo menos hay un retroceso evidenciable de 40% hasta la fecha de los glaciares andinos, y estos glaciares son muy importantes porque se configuran en las cabeceras, en las nacientes de agua de básicamente todas las cuencas importantes del país. También tenemos cambios en la dotación de agua para consumo humano, en la cantidad de agua para actividades agropecuarias y en la generación de energía eléctrica. No nos olvidemos que aproximadamente 40% de la energía que se genera en el país proviene de fuentes hidroeléctricas y por lo tanto el cambio climático puede representar una seria amenaza. El impacto es más visible en los glaciares y los glaciares representan un indicador muy interesante de qué está pasando con el clima. Principalmente los glaciares que están en el Ecuador y no son sometidos a un cambio en la inclinación de la Tierra y por lo tanto a la estacionalidad. Este paper de Bush, que nos muestra las retroalimentaciones no lineares de cambio climático, nos muestra que potencialmente el lago Titicaca es un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático y con cambios entre 1 y 3 grados podría experimentar descensos de hasta 85 metros de profundidad. El lago menor está en promedio a 4 metros de profundidad y su punto más bajo a 40 metros de profundidad. Básicamente todo el lago menor se estaría perdiendo y gran parte del lago mayor también perdería gran parte de volumen de agua en estos escenarios, generando básicamente un impacto terrible sobre todo el altiplano norte, porque como les he comentado anteriormente, el principal regulador climático y de cantidad de agua del altiplano norte es el lago Titicaca. Aquí vemos la evolución de los glaciares Tuna y Condoril entre 1956 y 2000 y vemos que más o menos la mitad de la masa glaciar se ha perdido y gran parte de la dotación de agua potable para el Alto depende de estos glaciares. El Alto es un núcleo urbano con cerca de 1 millón de habitantes hoy en día. En franco crecimiento, la cuenca del río Catari va a tener más de 2 millones de habitantes para 2020. Y eso es mucha presión sobre los recursos naturales porque hay una mayor demanda de agua, una mayor contaminación de agua por el uso natural de esta, o sea, por aguas residuales domésticas. Entonces tiene que incrementar la dotación, se tiene que mejorar el sistema, ampliar los sistemas de alcantarillado, mejorar el tratamiento, porque no se puede dar el lujo de contaminar la poca agua que se va a tener en el área. Sobre los escenarios climáticos encontramos que las emisiones, aquí encontramos los nuevos modelos, son 4 modelos sobre los cuales el IPCC tiene sus nuevas tendencias de cambio climático. El único escenario viable para evitar un cambio climático peligroso es el RCP 2.6, es decir, la línea azul. Tenemos que seguir la línea azul en emisiones de CO2, de metano, para poder evitar un cambio climático peligroso. Aquí podemos ver el RCP 2.6, que es la línea azul, que nos permitiría mantener el incremento de temperatura por debajo de 2 grados centígrados, que como les voy a explicar posteriormente es la meta que se ha definido en Naciones Unidas. Con esto habríamos terminado lo que es la primera parte del módulo, que tiene que ver con todo el antecedente, una visión general desde el lado científico, ecológico y económico no todavía tan fuerte ni político tan fuerte. Vamos a ver a continuación cómo la comunidad internacional dentro del marco de Naciones Unidas ha decidido abordar esto a través de lo que conocemos como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que se verán en el módulo 2. Síntesis. 1. Incremento de temperatura, gases de efecto invernadero,
Concentraciones y emisiones de gases del efecto invernadero GI. 2. Emisiones que vienen del suministro de energía, industria, silvicultura, agricultura, transporte, edificios residenciales y residuos. 3. Forzamiento radioactivo y su influencia. 4. La emisión de gases de efecto invernadero en 2010 fue de 49 gigatoneladas de CO2 debido al uso de energía, industria, construcción, cambio de uso de suelo y deforestación. 5. Matriz energética mundial comparando emisiones y consumo a partir de 1973 a 2005. 6. El crecimiento poblacional al modelo económico y brechas culturales como causas de las emisiones de gas de efecto invernadero, GI. 7. La brecha entre ricos y pobres y cómo ésta se incrementa. 8. El PIB y su cambio en los últimos 45 años. El 77% de recursos del mundo están concentrados en el 18% de la población. 9. Los principales emisores de la quema de combustibles fósiles a 2005 son China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, India, Japón, Brasil y otros países. 10. Los efectos que se tienen: disminución de la cobertura de la nieve, incremento del nivel del mar, efectos en la agricultura y en la pesca, inseguridad alimentaria, incremento de enfermedades, incremento de incendios naturales, incremento de olas de calor, riesgo de desastres, vulnerabilidades económicas, cambios en los ecosistemas y pérdidas de biodiversidad. 11. Los efectos en Bolivia: incremento de temperaturas, niño y niña, inundaciones y sequías, salud, seguridad alimentaria, impacto económico y modelos sobre escenarios climáticos.